Bienvenidos, amada iglesia. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana. Espíritu de Dios, visítanos a cada uno en nuestras casas, Señor. Toca nuestros corazones, que podamos en esta mañana escuchar, Señor, tu voz y el mensaje que tú traes para tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, suaviza, Señor, nuestros corazones de piedra. Señor, transfórmanos de tal manera que podamos, Señor, realmente vernos y verte, Señor, con tus ojos, oh Dios. Gracias, Señor. En esta mañana quiero hablarles sobre quién soy. Cuando Pastor David me dijo que tenía que enseñar este domingo, el Señor ya venía hablando a mi corazón sobre esta palabra, quién soy. Y amada iglesia, estamos en un tiempo donde realmente la iglesia de Dios no sabe quién es en Cristo Jesús. Y el Señor me hablaba y me decía, ¿quién eres tú en mí? Y empecé yo a meditar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene pensamientos extensos y maravillosos y de gran bendición. Y yo empecé, Señor, yo soy bendecida, soy amada. Tú me ves, me amas, me ves con amor, con dulzura. Eres esperanza, eres mi refugio, eres la restauración, eres mi roca. Eso es lo que define quién soy en Cristo Jesús. Pero la iglesia está viviendo un tiempo que realmente no sabe quién es. Y por eso el Señor me decía, dile a mi iglesia, ¿quién soy para ellos? Y este es el mensaje. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 2:12, dice así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amada iglesia, tienes que saber lo que Dios ya ha estipulado desde antes de la fundación del mundo sobre tu vida. Y aquí dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es espíritu de división, espíritu de temor, espíritu de mentira, espíritu de hechicería, espíritu que deja las cosas sin terminar, espíritu que se amedrenta, que se angustia. Ese es el espíritu del mundo. Mas nosotros, dice, sino que tenemos el espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta es la pregunta de hoy en la mañana. ¿Quién eres tú, iglesia? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo, Señor, en este mundo, en mi casa, en lo que me rodea? ¿Quién soy? Y con eso quiero empezar una historia que el Señor me habló grandemente y que ha hecho que yo me confrontarme a mí misma, y es en la vida de Gedeón. Gedeón está en Jueces 6, para que nos pongamos en situación. El pueblo de Israel venía de ganar una gran batalla delante de Débora y de Barak. Y entonces en el capítulo 5 vemos el cántico de Débora y el cántico que ella elevó al Señor cuando ella y Barak guerrearon contra el pueblo que les amedrentaba. Y ahí vemos la historia de la mujer de Eberseneo que mata a Císara, al capitán del ejército, y lo mata. Y entonces el Señor empieza a hablarle al pueblo de Israel por medio de Débora en profecía. Y empieza a animar el pueblo, y el pueblo empieza a animarse a saber quién es su Dios. Y dice que por 40 años el pueblo vuelve a tener paz. Pero si leemos en el versículo 1 del capítulo 6 de Jueces, dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en mano de Madián durante 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas y cuevas y lugares fortificados. Y sigue diciendo, porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él
los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente, y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta Gaza. Si tú ves en el mapa y ves dónde estaba en la época de Gedeón, ellos subían como langostas, subían con sus asnos y sus camellos y rodeaban al pueblo de Dios. Y no solo les amedrantaban, sino que también les robaban sus cosechas y su provisión. Y dice, no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y todas sus tiendas para devastarla. Israel era empobrecido en gran manera por causa de los medianitas. Pueblo de Dios en estos días. Satanás nos rodea, nos amedranta, nos roba la paz, nos roba el fruto del trabajo, de nuestro esfuerzo. Y dice que el pueblo de Israel se olvidó lo que Dios había hecho. Y por 7 años, por su desobediencia y por haber empezado a adorar, su visión, su mente, su corazón empezó a torcerse y empezó a adorar a otros dioses. Y dice la palabra que por esa desobediencia Dios los entregó a sus enemigos y ellos empezaron a tener falta de sustento, falta de visión, empezaron a hacer casas dentro de cuevas y dice que sus casas eran fortificadas y ellos se escondían porque temían al enemigo. No estamos muy lejos de esta realidad. Realmente nosotros como hijos de Dios hemos empezado a fortificar nuestras casas y nos hemos empezado a meter en las cuevas y hemos empezado a huir lo que el mundo, el sonar y el cantar del mundo, porque empezamos a creer lo que el mundo empieza a cantar y empieza a amedrentar al pueblo de Dios. Pueblo de Dios, dice el Señor, ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? Y seguimos leyendo y dice, los hijos de Dios clamaron al Señor. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de esclavitud y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos aquellos que os oprimían, a los cuales eché de delante de ustedes. Y les dije, yo soy el Señor. Si su Dios no veneren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. El Señor les está contestando, pero Dios les ha dicho, te he advertido, pueblo, que si tú pones tu confianza en los dioses de este mundo, en los dioses hechos por el hombre, esta es lo que acontecerá y lo que vendrá en tu contra, puesto que no habéis creído. Y el Señor les habla claramente al pueblo de Israel. Ahora, Dios nos está hablando claramente en este tiempo. El Señor me decía, mi iglesia no está accionando, mi iglesia está creyendo lo que el mundo está hablando, lo que el mundo está dictando. Mi iglesia se está escondiendo, las iglesias se están vaciando. ¿Por qué? Porque no hay un pueblo que tenga sus lomos ceñidos y que crea fervientemente que su Dios, que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, es el que nos va a librar. Recordaros aquella gran batalla que me encanta cuando Josué está empezando a conquistar la tierra prometida. Era una tierra prometida. Dios les había dado palabra que ellos iban a tomar posesión de esa herencia. Pero para tomar posesión de la herencia había que pelearla.
para que nosotros podamos conquistar a los enemigos. Y ahí estaba Josué, peleando en medio de aquel campo de gran batalla. Pero en medio, cuando él estaba peleando, él mira y había un soldado muy peculiar. No se parecía a nadie de los que rodeaban a Josué. Pero el discernimiento de espíritu que Josué tenía en ese momento, él supo que él era algo diferente. Y Josué se le acerca y le dice: ¿quién eres tú? ¿Por quién peleas? Y le dice: yo soy el príncipe del ejército de Dios. Cuando Dios está peleando por nosotros, Él mismo se presenta como el príncipe de guerra. Él mismo empieza a batallar y a pelear junto contigo para ganar y conquistar. Y eso es lo que el pueblo de Dios en estos días no está haciendo. El COVID lo tenemos desde el 2019, les cuento. Y el pueblo de Dios no se ha levantado. El pueblo de Dios ha permanecido metido en sus cuevas. El pueblo de Dios está siendo muy amedrentado, con temor. Nos escondemos, huimos, pero no clamamos, porque si clamara el pueblo de Dios, realmente hubiera un cambio en el ámbito espiritual. En el versículo 11 y 12 dice: entonces el ángel del Señor fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás, el abiezerita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo, escucha, en un lagar, para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, cuando vemos la foto donde está Gedeón, dice que él estaba desgranando el trigo en un lagar. El lagar se usa para echar la uva, para pisotearla, machacarla, para sustraer el zumo y hacer vino. No era el lugar donde se trabaja el trigo. El trigo se tiene que trabajar en una era, y las eras se ponían en lugares altos de montaña y en lugares planos. Así, cuando tú empezaras a trabajar con el trigo, el viento, cuando tú tiras el trigo al aire, el viento se lleva la cáscara de ese trigo. Aún así, ellos no podían hacerlo porque el enemigo se daría cuenta de lo que el pueblo de Dios estaría haciendo. O sea, ellos tenían que esconder sus dones, sus frutos, lo tenían que esconder del enemigo, porque aún eso que ellos tenían, el enemigo venía y se los arrebataba. Deuteronomio 28 dice así: dice que el Señor hará que tus enemigos se lleven todo, te despojen de todo lo que tú tienes cuando tú empiezas a desobedecer a Dios. Él dice que Él hará subir a las naciones de lejos y vendrán como el águila a arrebatarte todo tu fruto. Cuando las personas o los hijos de Dios no obedecemos al Señor, no adoramos al Señor, entonces el Señor nos entrega como entregó al pueblo de Israel, a los madianitas. Venían desde lejos y dice: y habrá y serán y subirán y vendrán y te despojarán y serán aquellos que hablen lengua extraña. O sea, trabajaremos para personas que no conocemos, y por más que tú trabajes, por más que tú te esfuerces, el enemigo se llevará toda tu ganancia y te volverás y serás esclavo de tu enemigo. Pero si tú sirves al Señor y tú eres obediente, entonces la bendición de Dios viene por ti, y entonces ese soldado, ese guerrero, ese príncipe de la guerra del Señor peleará por ti.
Esa es la diferencia, amada iglesia, que Dios está trayendo hoy en día dentro de nosotros. Nosotros tenemos que agilizarnos en escuchar la voz de Dios, en cambiar nuestra manera de ver, en nuestra manera de hablar y no ser como este Gedeón. Él no sabía quién era, pero el ángel de Jehová le dice: levántate, varón esforzado y valiente. Amén. Y sigue diciendo en los versículos 13 y 18, Gedeón le responde: ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, fíjense, ay, con qué desesperanza habla este hombre. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a mi pueblo Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le responde: ay, Señor mío, ¿con qué podré librar yo a tu casa? He aquí que mi familia es la más insignificante de todo Manasés, y yo soy el más pequeño de mi casa. Y somos chiquitos, pobrecitos, y no tenemos fuerza, y no tenemos nada por qué hacerlo, Señor. ¿Con qué voy a hacerlo, Padre? Y el Señor le dice: que yo te estoy diciendo, ciertamente yo estaré contigo. Amén. Y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él responde: si he hallado gracia delante de tus ojos, dame por favor una señal, que tú eres el que hablas conmigo. Y le dice: no te muevas de aquí y espera que yo entre y te prepare ofrenda. Y le dice el ángel del Señor: ve, que yo aquí te espero. Pero lo que podemos ver en estos versículos y podemos analizar y podemos darnos cuenta es que Gedeón, en lo que él estaba en el Agar, estaba ya el ángel de Dios sentado bajo el árbol observándolo. Y lo que él no se había dado cuenta que él estaba ahí. Hasta que en las líneas más abajo dice: y el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, se hizo visible. Y ahí es cuando Gedeón se da cuenta que el ángel de Jehová lo observaba. Él entra y prepara ofrenda para ponerle delante a este mensajero. Y cuando él viene con el cabrito y viene con una sopa, le ofrece, y el ángel de Jehová le dice: pon sobre esta piedra el cabrito y derrama la sopa. Y él extiende su mano y quema en señal de ofrenda. Y él se da cuenta entonces que era el Señor con quien él estaba hablando. Y él cree que va a venir condenación. Y eso es lo que pasa, iglesia, que en este tiempo, cuando tú tienes la presencia de Dios y tú tienes un encuentro, te crees tan inútil, te crees tan pequeño, tan indigno de recibir su presencia, de recibir su unción, de recibir el cambio de visión, el cambio de unción sobre tu vida, que no crees que Dios esté hablando. Y el Señor dice: estate tranquilo, que yo estoy contigo. Pero ahora tienes que hacer algo diferente. Y eso es lo que a mí me emociona, porque podemos ver en varias veces en la escritura de Dios, cuando Dios se presenta a varios hijos e hijas de Dios, esa visita transforma y cambia la caminata completa de los hijos de Dios. Y esto es un ejemplo que lo podemos ver, por ejemplo, en Moisés. En el capítulo 2, Moisés empieza a darse cuenta que él era parte del pueblo de Israel, y empieza su corazón a turbarse, a tener división, porque él sabía que el pueblo hebreo a quien Faraón oprimía era parte de él era parte de ese pueblo. Y entonces él sale a ver, y ahí es cuando pasa que él mata a un egipcio porque estaba amedrentando a unos esclavos hebreos.
Y él tiene miedo y llega a oídos de Faraón que Moisés había hecho eso. Y dice que Faraón procuraba matar a Moisés. Moisés entonces huye. Y él huye al desierto. Y cuando él está en el desierto, Jehová se le aparece en medio de una zarza ardiendo. Y que le dice, yo soy el Señor y yo a ti te llamo y te he escogido por líder para liberar a mi pueblo, porque el grito, el llanto ha subido a mis oídos. ¿Qué pasó con Madián? El grito, el llanto había subido a los oídos del Señor. El pueblo de Israel en Egipto llevaba 40 años siendo amedrentado. El pueblo de Israel llevaba 7 años siendo amedrentado por los madianitas. Y el Señor levanta a un Moisés y le dice, Señor, ¿cómo voy a volver yo? Yo no sé ni hablar, soy tartamudo. Y el Señor le dice, no te preocupes, levanto a un Aarón para que él sea tu portavoz. Pero cuando yo llegue delante de Faraón, Señor, ¿qué le diré? Y muchas veces así estamos, Señor, en este tiempo de pandemia, ¿qué diré si no me creen en mi casa? Soy la única que creo en ti. ¿Qué diré en mi casa? Lo que vas a decir es lo que Dios le dijo a Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy, te envío. Y él fue y delante de Faraón, y todos sabemos la historia. Y cuando le preguntan se reían. Pero la palabra de Dios dice que el yo soy, el Yahvé, Él es el Dios todopoderoso, el que hace todas las cosas. Y otro gran ejemplo tenemos en la vida de Jacob. Jacob había usurpado la herencia de su hermano Esaú y lo podemos ver en Génesis 32 cuando él empieza el retorno para reconciliarse con su hermano Esaú. Y en ese retorno él iba amedrentado, iba angustiado porque no sabía cómo Esaú le iba a recibir. Y Jacob iba meditando, iba haciendo estrategias de cómo él iba a poner primero a los niños para tocar el corazón de Esaú y a las mujeres y al ganado y así, y de último iba a poner a los hombres. Él estaba amedrentado, él estaba angustiado, él no sabía cómo su hermano Esaú le iba a recibir. Pero en el versículo 22 vemos claramente que él se aparta y empieza a buscar del Señor, y ahí tiene otra vez el encuentro del ángel. El ángel de Jehová se le aparece y le empieza a instruir y le empieza a decir quién era él. Y le cambia nombre. Cuando el ángel de Jehová se apareció a Gedeón, Gedeón decía que él era pobre, chiquitito y el más pequeño de su casa, insignificante. Pero los ojos de Dios lo veían como un hombre valiente, guerrero, fuerte. Y a Jacob el Señor lo transforma en un Israel, su propia identidad paternal heredada hacia los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Heredamos la paternidad de Dios en el momento que clamamos Abba Padre, en el momento que nosotros abrimos nuestro corazón, recibimos la identidad y la paternidad de Dios. En los versículos 19 y 24, Gedeón entró, le prepara todo este alimento y le dice al Señor, ay Señor Dios, pues he visto cara a cara el ángel del Señor. Y él le dice, ten paz, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó Señor Shalom. Este permanece hasta el día de hoy. Jehová es mi paz. Así llamó a este altar. Pero si seguimos leyendo en los versículos siguientes, vemos que Dios le dice, ya ahora que tú tienes mi identidad, ahora yo empezaré a botar los altares en esta ciudad. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios empieza a voltear, a botar los altares en tu corazón. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas emprender
la batalla y conquistar aquellas áreas que tú creías que no podías. Por eso Dios le dice, ahora vas a coger a ese dios Acera, vas a hacerlo leña y vas a poner el buey de tu padre. Uno lo vas a poner en el fuego y el otro me lo vas a presentar. Le da instrucciones específicas. Entonces Gedeón tiene temor y lo hace de noche, coge a 10 de sus hombres y hacen lo que el ángel de Jehová les había mandado hacer. Y cuando todo el pueblo se levanta por la mañana, se dan cuenta que el dios de Aser es cenizas. Y empiezan a averiguar qué ha pasado, quién ha usurpado ese altar. Y el padre de Gedeón dice, fue Gedeón. Ahora pues, si tu Dios, Aser, tiene algo en contra de mi hijo, que se levante y juzgue él por nosotros. Por supuesto, ese Dios no puede, porque en Isaías 45 o 46 dice, yo soy Dios, no hay nadie como yo. Yo soy Dios, y dice, no hay nadie semejante a mí. Nadie puede levantarse en contra de nuestro Dios celestial, de nuestro Padre celestial, porque Él es Dios, el gran yo soy. Amén. Y luego empezamos a ver cómo Gedeón empieza a ceñirse, su visión cambia, empieza a ceñirse sus lomos, empieza a tocar trompeta. Y cuando él empieza a tocar trompeta, empiezan los pueblos de los hijos de Dios a moverse, a inquietarse, porque llegó el momento de la conquista, porque llegó el momento que tanto han estado esperando. Hermanas y hermanos, Dios está empezando a tocar trompeta en medio nuestro, pero el pueblo de Dios no se menea. El pueblo de Dios no tiene ojos para creer. El pueblo de Dios no tiene oídos para oír. Y nosotros estamos empezando a escuchar la trompeta de guerra, de batalla, porque lo que vamos a ganar en este mundo, hoy en día, nuestros hijos están siendo perjudicados con las cosas del mundo. Nuestros ancianos están siendo perjudicados con las cosas de este mundo. Ya lo que ellos vivieron ya no se vuelve a vivir. Lo que mis padres han vivido ya no ha vuelto a vivir. Lo que se disfrutaba nosotros de niños ya no lo podemos disfrutar. La paz que obteníamos antes ya no la vamos a volver a tener. Y estamos como en los días de Gedeón, la iglesia escondida, la iglesia amedrentada, la iglesia metida en cuevas, fortificadas, porque creemos que estamos ahí guardados y ponemos al amparo de la roca, yo ahí estoy, porque el Señor ha guardado a su... No, no es tiempo de estar metido en cuevas, no es tiempo de estar amedrentados, es tiempo que la iglesia escuche la trompeta de Dios, que se ciñan los lomos y que empiecen a escuchar la trompeta del momento de salir, avanzar, romper los baales, para que la iglesia pueda empezar a avanzar hacia el camino que Dios tiene preparado para ti. Y vemos y dice, aconteció que aquella noche el Señor le dice, levántate y desciende contra el campo enemigo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes miedo, coge a tu siervo Fura y vete al campamento y escucha, aleluya, lo que el enemigo está hablando. Y dice que Gedeón se vistió, cogió a su siervo Fura y fueron al campamento y empezaron a escuchar lo que el enemigo estaba hablando. Les cuento que el enemigo empezó a tener sueños, empezaron a tener visiones, y uno de los sueños era que un soldado le contaba a otro y decía, he soñado que venía un pan de centeno enorme, que venía bajando de ladera abajo y golpeaba nuestras tiendas y las desmenuzaba y peleábamos y había confusión en nuestro campamento. Y el otro asustado le contesta, claramente es la mano de Jehová que pelea por ellos. El enemigo, hermana, hermano, sabe
perfectamente que Jehová, el príncipe de los ejércitos, se ha levantado para pelear por ti. Y el enemigo lo sabe, pero el pueblo no lo sabe, porque se ve chiquito, se ve inútil, se esconde y no ve lo que la mano de Jehová puede hacer por su pueblo. Por eso Gedeón empieza su mentalidad, empieza a tomar vigor, empieza a creerse la palabra de Dios, de verse fuerte, de verse valiente, de armar a un ejército y prepararlo. Y en los versículos siguientes, en el 16 y 18, dice que Gedeón, después de hacer la prueba que era del agua, quienes beben del agua, quienes beben de otra forma, decía así, se queda con 300 hombres valientes que Dios escogió. Eran 22,000 más otros 10,000, eran unos 30 y tantos, 2,000 de hombres. Pero Dios dice, no, esta batalla no la va a ganar Israel con tantos hombres. Porque si vamos todos a la guerra, van a creer que Israel ha ganado la batalla. Voy a escoger a 300 hombres porque la mano de Jehová es el que va a ganar esta batalla. Amén. Y dice que Gedeón divide a los 300 hombres en 3 escuadrones. Puso en la mano de todos ellos cornetas y cántaros vacíos con teas encendidas dentro de los cántaros. Y les dijo, mírenme a mí, wow, y hagan lo que yo hago. Y he aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento, lo que yo haga, háganlo ustedes también. ¿Cómo vemos a Gedeón del versículo 10 al 12? Que era pequeño, insignificante, que se tenía que esconder para poder trabajar el trigo. Al Gedeón del versículo 16 al 18, que dice, pueblo, ejército, mírenme a mí. Lo que yo haga, soy el valiente, soy esforzado, soy fuerte, porque Jehová de los ejércitos está peleando conmigo. Y le dice, todo lo que yo haga, hacedlo vosotros. Y cuando yo toque la corneta, con todos los que están conmigo, ustedes que están alrededor de todo el campamento también tocarán las cornetas y gritarán, por Jehová y por Gedeón. Aleluya. Por Jehová y por Gedeón. ¡Qué diferencia más grande hay en la vida de Gedeón! Él ya creyó la palabra, la hizo vida en su vida. ¿Qué te está pasando a ti, hermano? ¿Crees la palabra? ¿Las estás haciendo vida? ¿O estás tan amedrentado que ya no tienes que comer por el temor? Jehová está ciñendo los lomos de su iglesia para que la iglesia se levante, se empodere y empiece a interceder y empiece a orar y empiece a transformar el ámbito espiritual, no solo de tu casa, sino de tu iglesia, de esta ciudad y de toda la nación. Si el pueblo de Dios empieza a escuchar las sonido de trompeta y el pueblo de Dios se empieza a creer quiénes somos en Cristo Jesús, entonces el ambiente de España será de sanidad y avivamiento. Hasta que eso no suceda, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. En Isaías 43, 1 al 4 dice, pero ahora, así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Aleluya. Tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu
Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate. A Etiopía y a Seba he dado por ti. Puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima y eres honorable, y yo te amo, daré hombres por ti y pueblos por tu vida. Familia de Dios, esta palabra, recíbela hoy. Haz tu oración con tu familia en esta mañana o en esta tarde o en esta noche. Hazlo con tu familia y toma la decisión como la decisión que tomó Gedeón, de aquel hombre que se escondía en las peñas, se escondía debajo de un árbol, labrando en un lagar, a ese hombre valiente que tomó cara al enemigo y que bendijo a un pueblo entero y lo libró de la angustia, porque cuando Gedeón bajó a pelear, el Espíritu de Jehová estaba peleando y el enemigo se confundió y se mataban unos a otros. Dios va a confundir al enemigo en este tiempo. Dios va a pelear la batalla por ti. Pero amado hermano, amada hermana, amado joven, chicos, tomemos la decisión de escuchar la trompeta, de vestirnos con la armadura de Dios y pelear la batalla. Sé grandemente bendecido. Ten un buen fin de semana. Dios bendiga